Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a aplicar el teorema de Thevenin y Norton sobre este circuito, pues con el objetivo de conocer esta resistencia R1 y esta fuente y cuál es el voltaje de esta fuente de tensión que vamos a llamar Vs. Vamos a aplicar el teorema de Thevenin y Norton para conocer cuáles son estos valores. Se nos dan los siguientes datos: la corriente de Norton es medio ampere y la resistencia de Thevenin es de 20 ohms. Pues para esta parte del circuito, ¿no? Recordemos que pues aquí está los nodos A y B, entonces el teorema de Thevenin nos dice que toda esta parte del circuito lo podemos sustituir por un circuito más sencillo que se corresponde a una fuente de tensión conectada en serie con la resistencia de Thevenin, o una fuente de corriente que da esta corriente conectada en paralelo con una resistencia de Thevenin, pues que en este caso es de 20 ohms. Entonces bien, vamos a vamos a utilizar estos teoremas para encontrar estos valores. Entonces, primero que nada, pues podemos considerar el siguiente circuito, pues el que vamos a poner el cortocircuito entre nodo A y B. Entonces, el circuito se ve de esta forma. Aquí va una resistencia más, por acá baja otra. Fuente de voltaje. Y por aquí es un cortocircuito. Y aquí va a pasar la corriente de Norton IN, que es de medio ampere, se conoce. Vamos a nombrar a R igual a 25 ohms. Entonces esto va a ser 2R, aquí va a estar 2R, esta va a ser R1 y esta va a ser BS. Muy bien, para empezar podemos notar que esta resistencia está conectada en paralelo con esta parte de pues este alambre, ¿no?, de circuito, y por esta parte pues al no haber ningún elemento, solo simplemente ser cables, un corto, pues no hay una diferencia de potencial entre estos nodos. Es decir, que como no hay una diferencia de potencial, no hay un voltaje tampoco en esta resistencia, por aquí no va a pasar corriente. Entonces, bueno, eso como un dato. Lo que podemos hacer es bueno, eso va a ser una corriente I del BS, ajá. Entonces, lo que podemos hacer es plantear cuáles van a ser las corrientes en el circuito y pues plantear ecuaciones de, lo siento por eso, y pues podemos plantear las leyes de Kirchhoff de voltaje, pues para acá, para encontrar cuál es el valor de este BS, puesto que aquí no hay una diferencia potencial. Esto no va a aportar o no va a tomar lugar, no va a ser un obstáculo para pues para la aplicación de la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? Entonces, bueno, si aquí hay una corriente I, acá viene una pues onda corriente esta de Norton, la cual, como aquí no hay corriente, porque puesto que no hay una diferencia de potencial, entonces la misma corriente de Norton viene por acá y la misma va a venir hacia acá, de forma que pues al venir aquí va a subir, y aquí va a haber, pues si aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo, nos vamos a dar cuenta que por aquí, por esta resistencia de 2R, va a pasar una corriente de IN menos I, ¿no?, que es la corriente de Norton menos esta corriente I, ¿no? Pues se dividen, ¿no? Y ya pues acá va a llegar esta corriente IN menos I, va a sumarle I, pues se va a eliminar, va a quedar la pura corriente de Norton y es la que se va. Muy bien, entonces, lo dicho, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en este nodo, pues en este lazo, aquí. Y pues en qué dirección, pues digamos que acá, por decir esta dirección, ¿no? Entonces, pues va a quedar lo siguiente. Aquí pues vamos a empezar esta resistencia. Vamos a aplicarla por acá abajo, ley de Kirchhoff de voltaje, nos dice que, bueno, por acá, pues aplicando la ley de Ohm, va a haber un voltaje que es igual a 2R por esta resta de corrientes IN menos I. Recordemos que ambas las conocemos, esta I de un medio ampere y la corriente de Norton pues de medio ampere.
tenemos 2R por I n menos I. Luego vamos por acá, de donde vamos a tener más 2R por I n únicamente. Por acá ya no tenemos nada. Y luego venimos del negativo al positivo en Bs, es decir, le tenemos que restar Bs y eso es igual a 0. Todo esto ya lo conocemos el valor de R, el valor de IN, el valor de I, y este es el que nos falta. Entonces podemos sumar a ambos lados para ponerlo en términos de todo esto, de forma que Vs va a ser igual entonces pues a todo esto, lo cual pues directamente podemos calcular. Entonces vamos a tener aquí pues 2R que son 50 ohms por IN que son medio ampere. No, esto no es medio ampere, esto es un cuarto ampere, me equivoqué. Cuarto ampere, ajá. Entonces vamos a tener pues IN que es medio ampere menos un cuarto ampere, lo cual va a ser un cuarto ampere. Y vamos a sumar 2R pues, que son pues 50 ohms por un medio que pues de ampere, que corresponde a la corriente de Norton, y esto es igual a 75 medios de volt. Es decir que esta fuente de tensión nos aporta una tensión, un voltaje de 75 medios de volt. Entonces que pues ya habiendo obtenido cuál es este voltaje, podemos usarlo a nuestro favor pues para obtener y ayudarnos a obtener cuál es el valor de esta resistencia. Para ello vamos a plantear ahora ¿cómo se llama? Vamos a plantar de nuevo el circuito, pero ahora pues por así decirlo, como si estuviéramos obteniendo el voltaje de Thevenin. Es decir, vamos a desconectar estos nodos de esta parte del circuito y vamos a hacerlo como pues, un circuito abierto, ¿no? Por esa parte. Entonces nos va a quedar de esta forma. Aquí tenemos la fuente de corriente, una resistencia, otra resistencia, una fuente de tensión, y aquí pues va a haber parte del circuito que esté abierto. A, B. Aquí tenemos 2R, 2R, R1, VS e I. Muy bien, entonces primero que nada podemos observar que el voltaje de Thevenin es el voltaje que hay en esta resistencia R1, que es cuyo valor queremos encontrar. Aquí está el voltaje de Thevenin, el cual por el teorema de Norton, la resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton, con lo cual si multiplicamos ambos lados la corriente de Norton, vamos a tener que el voltaje de Thevenin es igual a la corriente de Norton por la resistencia de Thevenin, la cual podemos obtener puesto que la corriente de Thevenin es de un medio ampere y la resistencia de Thevenin son de 20 ohms, con lo cual esto da 10 volts. Entonces el voltaje en esta resistencia es de 10 volts. Muy bien. Bien. Lo que nos falta ahora para aplicar la ley de Ohm en esta resistencia, y pues con lo cual obtener cuál es el valor de pues de dicha resistencia, es obtener cuál es la corriente que pasa por aquí. Entonces yo voy a proponer una corriente aquí, voy a llamarla I, la cual pues igualmente va a bajar por aquí y pues va a venir por acá, y aquí pues como va a venir de esta forma la corriente I, entonces al aplicar la ley de Kirchhoff de corriente aquí, pues esta I se va a dividir en la corriente, esta I mayúscula, y en otra por aquí, la cual va a estar dada por I menos I mayúscula, ¿no? Y ya bueno, se va a repetir el proceso. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje pues aquí en esa trayectoria que está pues acá adentro, ¿no? De esta forma podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje pues con el objetivo de aplicar una ley de Ohm, poner todo en términos de la corriente de esta I minúscula y pues obtener su valor. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a empezar por aquí y vamos a tener que, bueno, ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que pues resistencia, que es 2R, por la corriente, que va a ser I menos I mayúscula. Vamos a sumar 2R por I minúscula, y por último aquí nos veríamos tentados a decir que pasa la corriente I por la resistencia R1,
pero realmente no tenemos que plantearlo de esa forma puesto que no conocemos la corriente R1. Lo que sí conocemos es el voltaje que pasa por, bueno, es el voltaje de esa resistencia, que es el voltaje de Thevenin, y es el que sí conocemos. Es decir, entonces vamos a sumar, en vez de corriente I por resistencia R1, vamos a sumar el voltaje de Thevenin, ¿no? Y aquí pues estamos viendo que vamos de menor a mayor potencial, con lo cual pues restamos el potencial, bueno, el voltaje Vs, ¿no? Entonces esto por supuesto es igual a 0. Y de esta forma podemos factorizar esta corriente RI. Bueno, podemos factorizar esta corriente I de forma que esto nos va a quedar de la siguiente forma: 4 RI, ¿no?, de la suma de estos es igual a pues esta multiplicación distribuyendo nos va a quedar menos 2R por I mayúscula, la cual si sumamos ambos lados pues nos va a quedar del otro lado como 2RI mayúscula. Luego sumamos este voltaje Vs y restamos el voltaje de Thevenin, de forma que si dividimos ambos lados por 4R vamos a tener que el valor de la corriente I es igual a, bueno, podemos aquí facilitarnos un poquito la cosa, la vida. Entonces vamos a tener I medios más Bs menos voltaje de Thevenin sobre 4R, lo cual pues podemos calcular y pues podemos obtener un valor de pues eso es un octavo ampere, y sumamos la resta entre este voltaje Bs que obtuvimos aquí, que es 75 medios, le restamos el voltaje de Thevenin, que es de 10 volts, y dividimos entre 4 por R, pero como R es 25, entonces 4 veces 25 pues es 100, y esto nos da una corriente de 2/5 de ampere. Con lo cual, utilizando la ley de Ohm, entonces vamos a tener que el voltaje de Thevenin también podemos expresarlo como, en términos de esta resistencia, como pues la corriente que pasa por ahí y por su resistencia R1, de donde pues dividiendo ambos lados por I vamos a tener el valor de R1, lo cual es el voltaje de Thevenin sobre la corriente I, lo cual es igual a... Uy. Bueno, vamos a tener entonces el voltaje de Thevenin, que son 10 volts, entre la corriente I, que son 2/5. Entonces esto nos va a dar 25 ohms. 25 ohms, o lo que es igual a R, ¿no? Entonces pues hemos obtenido, con lo cual pues acabamos de obtener el valor de la resistencia que estábamos buscando, que son 25 ohms, y obtuvimos el valor también del voltaje que estábamos buscando, pues referente de esta fuente de tensión, ¿no? Entonces simplemente vamos a reescribirlos y empezar a encerrarlos, ¿no?, como resultado: 75 medios volts y resistencia R1 pues son 25 ohms. Muy bien, entonces con eso concluimos el análisis de este circuito, o bueno, la aplicación de los teoremas de Thevenin y Norton sobre este circuito.